Son las 23 horas con 30 minutos, estamos en hora 23 y comenzamos a ocuparnos a partir de este instante del conflicto médico, que como ustedes conocen, lo hemos reiterado en varias oportunidades a lo largo del día y al principio de este programa, ha cumplido su día número 34 de suspensión de actividades. Revisemos a través de la siguiente nota el panorama de las últimas horas, que sustancialmente no ha tenido variaciones en relación a la anterior semana. Tras más de un mes de realizarse el reclamo médico ante el artículo 205 del Código Penal y 12 días de huelga de hambre, las medidas continúan en diferentes puntos del país, uno de ellos la Facultad de Medicina de la ciudad de La Paz. Lo hemos pasado aquí en la huelga de hambre, creo que eso no los ha conmovido absolutamente nada. Y seguramente que ellos han tenido una noche buena y seguramente han tenido una noche agradable, cosa que nosotros lo hemos pasado tomando un vaso de agua. Y lo único que nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo de parte de la ministra, insulto tras insulto. Las mesas de diálogo al parecer quedaron en el olvido, ya que no existiría coordinación. Bueno, es un poco doloroso, ¿no?, escuchar el discurso de un gobierno que dice ser del pueblo y que no escucha al pueblo como tal ante una petición. Intentar convencer dentro de una mesa de diálogo no está mal. El no instaurar la mesa de diálogo creo que es lo que está mal. Por supuesto que el diálogo tiene que ser sin condiciones, un diálogo franco delante de todo el pueblo, porque lo que estamos exigiendo no solamente es la derogación del artículo 205, sino la creación de una ley general de salud para todo el país. Sin embargo, la solicitud de entrevista al primer mandatario no se hizo esperar para solucionar este conflicto. Simplemente durante este tiempo se ha estado solicitando entrevistas con el señor presidente del país, en vista de que la ministra de Salud ya no es una interlocutora válida, y asimismo el día de ayer hemos enviado una nota escrita por Twitter, y sabemos que lo ha leído, y también esta mañana se ha llevado una nota ya escrita solicitando una entrevista para resolver este problema. Para uno de los huelguistas, el mencionado artículo, que estaría llevando a la confrontación entre médicos y gobierno, sería una estrategia para que salubristas se responsabilicen de las deficiencias del área de la salud, asegura. Y lamentablemente acá podemos hallar que simplemente esto es un chivo expiatorio para cargar la mejora de la salud a las espaldas del personal de salud y lavándose las manos o dejando la responsabilidad del Estado a manos de los médicos. Este Código Penal nuevo que ha sido aprobado es un Frankenstein, es un monstruo. Cada vez sectores lo van leyendo y van encontrando un montón de fallas, un montón de defectos. Por otra parte, la población sería un eje importante ante las movilizaciones de este sector. Y vemos que no solamente el sector médico está involucrado, sino que prácticamente casi toda la población, ¿no? Las marchas me están indicando de que justamente la población está apoyando, inclusive cuando ven a los estudiantes, a los médicos caminando por las calles protestando, les regalan dulces, les dan un vaso de agua para que sigan adelante. Lo decíamos, el panorama del conflicto. Vamos a tratar este tema en los próximos instantes con un invitado. Se trata, ya lo hemos tenido en los estudios de Hora 23 hace algunas semanas, creo que un par, del doctor Erlan Tejerina, director de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud. Doctor, buenas noches y, como siempre, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a la audiencia. A diferencia de la última vez que conversamos en Hora 23, que como lo decía creo que fue hace un par de semanas, lo que se ha visto en los últimos días es un creciente apoyo de otros sectores al sector médico e incluso movilizaciones que ya no han sido únicamente de este sector, sino de otros que se han involucrado en este conflicto. Este panorama podría permitir afirmar, como se lo ha dicho en los medios de comunicación, que crece el respaldo a los médicos mientras se desgasta la posición del gobierno. ¿Cuál es su punto de vista ante esa perspectiva? Bien, Juan Pablo, este conflicto ya es inaceptable, ya ha pasado de toda racionalidad y hay un poco de todo, como cuando las cosas llegan a un límite, pues empieza a haber un poco de desorden, de debacle, ¿no?
Es cierto que algunos sectores de profesionales creo que todavía tímidamente están expresando mediante algún comunicado su preocupación por este artículo 205 del nuevo Código Penal. También los colegas médicos, sobre todo los médicos, pero también otros profesionales en salud, se están dando cuenta de la irracionalidad de las medidas de presión primero, y creo que eso es el tema más importante. Recordemos que el gobierno nacional se ha abierto en todo momento al diálogo. Recordemos que la Asamblea Plurinacional le pidió a la dirigencia médica que haga una nueva redacción del artículo 205, después de haber incluido, por ejemplo, que se quite que es solamente para la mala práctica médica. Todos recordamos que originalmente el artículo 200 en su momento se refería exclusivamente a la mala práctica médica. Fue a exigencia de la dirigencia del Colegio Médico Nacional que se abrió a la mala práctica profesional en su conjunto. Sobre mi pregunta, coincidimos en que hay un creciente apoyo, por lo menos se lo ve en las calles y en pronunciamiento, al sector médico. Es posible que sí. Es posible que algunos sectores de profesionales se estén plegando, pero también hay sectores de médicos que se están retirando. Usted decía un término, o mencionaba un término para ser más correcto, hay cierta irracionalidad y hay sectores médicos que no están de acuerdo con proseguir esta medida. ¿Qué sector médico específicamente? A ver, el día de hoy una asamblea de entre 250 y 300 médicos en Oruro decidieron levantar la medida de presión. Creo que no se habló sobre ceder en las reivindicaciones, ni mucho menos, sino que son colegas que saben que está mal ir a la negociación con rehenes. Y en este momento los rehenes son los enfermos, son los pacientes, son las personas que necesitan atención y no la están recibiendo. Realmente conmovedor y es doloroso ver a colegas que han pasado una nochebuena triste porque estaban en huelga de hambre o simplemente porque sienten la inseguridad de este conflicto. Pero hay también muchísimas familias que han pasado una nochebuena y las otras noches anteriores y posteriores también con dolor, porque no se le está atendiendo, porque no les está haciendo su cirugía, porque su examen de laboratorio no se realizó. Y eso no está bien, eso nos duele a todos. Sobre el tema de Oruro, mencionaba el caso del pronunciamiento de los médicos, pero finalmente el Colegio Médico de Oruro aclaró que se trata de criterios que no corresponden a una decisión institucional y la huelga y la paralización de actividades más las movilizaciones se mantiene también en Oruro. Así es, y creo que este fenómeno se está dando en gran parte del país. Las bases están rebasando a la dirigencia, porque a los médicos no les gusta parar. A ningún profesional le gusta ver sufrir a su paciente, a ningún profesional le gusta que la familia venga a implorarte en muchos casos y tener que decir que no, porque hay una consigna, porque hay un dirigente que te impide hacerlo. Hay cada vez más voces de colegas, de odontólogos, de enfermeros que nos dicen, de una vez entremos al diálogo. Hay que solucionar esto, no puede ser que estemos 34 días negando un servicio tan esencial como el servicio médico, como el servicio de salud. ¿Cuáles son los elementos en los que se basa para afirmar que las bases están por rebasar a los dirigentes? Parecería que está ocurriendo en realidad lo contrario. Yo veo cada vez más gente y más médicos en las calles. El caso de los odontólogos que usted mencionaba, en realidad han convocado a un paro de protesta de 24 horas o a la suspensión de actividades en ese sector. ¿No parecería ser la perspectiva real del conflicto o tenemos algún dato que indique lo contrario? Sí, se está polarizando. Se está polarizando con una dirigencia que está jugando al todo o nada, como dice alguna consigna, abrogación o muerte, y pues podrían quedarse con nada. Si juegas al todo o nada te puedes quedar con nada.
se cerraron algunas oportunidades, como digo, se les pidió que redactasen otro artículo. En su momento se había dicho que el decreto de la autoridad se comenzaba de foja cero. Esas ventanas se han cerrado, pero hay otras que se pueden abrir. El que entonces era presidente en ejercicio del Estado Plurinacional, la anterior semana imploró que por favor se suelte el rehén, que se continúe la atención, que sigan los bloqueos, que sigan las otras medidas de presión que pueden ser legítimas, es un derecho de todos los bolivianos, pero no es un derecho negar la atención. Hay cada vez más establecimientos públicos de la seguridad social que están volviendo a trabajar. En realidad nunca se dejaron de trabajar, nunca se dejó de trabajar. Áreas, dijeron los dirigentes del Colegio Médico. Eso es absolutamente cierto. Es decir, pues los médicos, como bien dice la consigna, no somos asesinos, no somos criminales. Hay una conciencia que dice que no se puede dejar morir a la población, y este paro nunca fue total. Siempre se mantuvieron muchos de los servicios, algunos de los más sensibles para la población, y eso es doloroso, son los que se han suspendido, pero son cada vez más los colegas que están volviendo a trabajar y que se están acercando por distintos medios para decir queremos dialogar, queremos una solución. No queremos llegar a este fin de año en una situación tan dolorosa. Vamos a volver a hablar del tema de las soluciones, pero antes, a propósito de los sectores que se han sumado como respaldo al sector médico, tenemos un contacto con nuestra unidad móvil que se encuentra en la Central Obrera Departamental de La Paz, donde un grupo de maestros se ha plegado a esta demanda del sector médico. Damos las buenas noches y la bienvenida a nuestra compañera Yubinka González. Yubinka, ¿cuál es el panorama y con qué personas te encuentras para ese diálogo informativo? Así es, Juan Pablo, bien lo mencionabas, desde la Central Obrera Departamental de La Paz estamos acá viendo cómo las personas, ya 5 personas en este lugar, son las que están entrando en huelga de hambre. Quiero mencionarte que son 3 personas que pertenecen al Consejo Departamental de La Paz, uno del Magisterio y, como ya lo mencionaba, otra persona que representa a la Central Obrera Departamental de La Paz. Es el profesor Leandro Mamani, el secretario de Educación y Cultura de la Central Obrera Departamental de La Paz, quien nos va a hablar sobre el tema que está ocurriendo el día de hoy. Ellos están pidiendo que se exija de una vez el diálogo entre los médicos y el gobierno, y asimismo están exigiendo que la Central Obrera Boliviana se ponga a la cabeza de este conflicto. A ver, por favor, profesor Leandro, comuníquenos cómo es este pedido que ustedes están realizando a la Central Obrera Boliviana para que ellos formen parte y sean la cabeza de este pedido de solución del conflicto. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a la teleaudiencia de Hora 23. Nosotros hemos decidido asumir esta medida de hecho, como es la medida extrema de la huelga de hambre, ya que hemos visto que el conflicto médico no tiene vistos de solución. El gobierno de Evo Morales en estos últimos 11 años no ha dado ningún tipo de respuesta a los pedidos, tanto sea de salud como educación. Sí, evidentemente invierte dinero en gasificar, invierte dinero en desprestigiar mediante los medios de comunicación cualquier conflicto que se ha dado, como es el caso de Achacachi, como es el caso del sector del Magisterio que ha venido marchando desde Caracollo, pero no da respuesta alguna. En esta última temporada ha invitado a los médicos a que depongan las actitudes para poder dialogar, exponiendo condicionamientos. Consideramos fundamentalmente que el diálogo debe ser abierto, pero con las movilizaciones correspondientes. En ese sentido, nosotros es que rechazamos el artículo 205, el artículo 293, 294 y el 209, ya que estos artículos penalizan a la sindicalización, penalizan la movilización. Cualquiera que se pueda atribuir la voz de derecho, de protesta del boliviano, es directamente sancionado y penalizado, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros creemos que el artículo 205 también es atentatorio contra la profesión. También cualquier ciudadano que se atribuya a la ocupación
movilización que tenga, sea cual fuera esta, seguramente va a estar sujeto a ser penalizado, ya que puede ser sujeto de mala praxis. Muy bien, estaba mencionándolo anteriormente, ustedes están pidiendo que la Central Obrera Boliviana vaya a la cabeza de este conflicto. Así es, el día de mañana en la ciudad de Cochabamba, la Central Obrera Boliviana ha convocado a una reunión y en esta reunión esperemos que se definan los lineamientos correctos dentro de la coyuntura actual, los cuales deben ser que el señor Guido Mitma debe ponerse a la cabeza de esta movilización, pero al mismo tiempo deben sacar ya medidas contundentes para generalizar y presentar un solo pliego petitorio que haga representatividad ante el gobierno y pueda realmente dar respuesta a este pliego petitorio que tenga la Central Obrera Boliviana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, ¿tenemos alguna pregunta en estudio? Nada, Yubinka, simplemente agradecerte a ti y al invitado que tienes a tu derecha por las informaciones, los comentarios y el panorama que has presentado en este contacto. Gracias por nuestro contacto con Yubinka González, nuestra periodista de Hora 23. Volvemos a estudio para reiterar ese anuncio que ya era mencionado por el dirigente. Mañana se ha confirmado la reunión ampliada de la Central Obrera Boliviana, que, como declaró más de un dirigente hace 5 días, es posible que determine medidas de respaldo al movimiento de los médicos iniciado hace 34 días. Volvemos a la entrevista, hablábamos de las posibilidades de solución. El gobierno ha insistido en que no va a dialogar con los médicos hasta que se suspenda la huelga. Ha hablado de que es posible que se mantengan las movilizaciones y otras medidas de presión, pero la actividad médica debería reanudarse para que exista un diálogo formal con los médicos. ¿Por qué esta posición con los médicos y no con otros sectores que ejercían medidas de presión, tenían marchas, paros, movilizaciones y no presentaban esta exigencia? Bien, porque ha dejado de ser alguna dirigencia de los colegios de profesionales y de los sindicatos, ha dejado de ser un interlocutor legítimo. Insisto, se ha trabajado durante 3 meses el decreto modificatorio de la Autoridad de Control y Fiscalización. ¿Pero con quién van a dialogar si no tienen un interlocutor? Se ha trabajado durante semanas el artículo 205 con la dirigencia médica. Se cedió en todo lo que racionalmente podía cederse, se perfeccionaron las normas según las propias exigencias de los sectores y la dirigencia insiste en mantener el conflicto. Parecería que se mantiene el conflicto por mantener el conflicto. Ahí leía en los carteles de los señores maestros en la huelga de hambre letreros con un insulto al presidente del Estado Plurinacional, otro que decía no a la jubilación forzosa y otro que creo que se ha perdido el norte en la dirigencia. Parecería que hay otros motivos, otros intereses que no tienen nada que ver con el artículo 205 ni con la autoridad, que no tienen nada que ver con las preocupaciones que pueden ser legítimas de los profesionales en salud y de otros profesionales. Ahora, el ambiente evidentemente no es el mejor, pero no es únicamente por responsabilidad de los médicos. Existe en marcha una campaña informativa del gobierno que también utiliza términos muy duros para referirse al sector médico. Expresiones de autoridades del Estado también muy críticas hacia ese sector. No hay un diálogo en ambas partes en términos equilibrados que nos permita llegar a un punto de equilibrio, y eso es lo preocupante. Es preocupante realmente porque también la población representada por algunas autoridades de otros sectores está llegando al límite de la paciencia. Recordemos que no solamente es a favor de esta reivindicación que se pronuncian los sectores. Las asociaciones de gobiernos municipales creo que de todo el país, por lo menos de 7 departamentos que yo conozca, se han pronunciado en contra del paro y apoyando a la fiscalización. Al principio de autoridad, de control y fiscalización que pues todo sector debe tener. Las federaciones de juntas vecinales, la de La Paz creo que fue la más reciente, se ha pronunciado igual condenando, y es una pena, hasta
anunciando movilizaciones en contra de los sectores profesionales en paro. Por un lado, unos intentan reforzar sus posiciones mediante alianzas con otros sectores que tienen otro tipo de reivindicaciones que no tienen nada que ver con el fondo de este asunto, que es un artículo que identifica la mala práctica profesional de manera mucho más clara, porque siempre estuvo en el Código Penal. Eso creo que ha sido clarísimo y a todo el mundo que ha leído el artículo 205, que no es muy largo, se da cuenta de que antes se juzgaba al médico o a otro profesional o a cualquier otra persona por homicidio culposo o por lesiones graves o gravísimas, y las penas eran mayores y no habían eximientes, o sea, nada te eximía de culpa. Este artículo, pues, cuando menos es más perfecto. Para cerrar, parecería por algunos comentarios suyos que el gobierno está apostando a dividir para reinar, me refiero al sector médico. No creo que el gobierno esté dividiendo a nadie. Lo que está pasando, yo creo, es que ya todos estamos cansados, y los colegas también. Y por eso mismo, ¿no será más fácil y más recomendable que el gobierno, como autoridad del país, extienda la mano de un saludo a los médicos e inicie el diálogo sin condiciones? El único condicionamiento en este momento es pausa humanitaria, cuarto intermedio humanitario. Es el término que se usó y es lo correcto. Ellos tienen la capacidad de volver a hacer paro en cualquier momento, que den hasta este fin de año. Y los médicos dicen diálogo humanitario. Diálogo humanitario, así es, que sea pues el diálogo humanitario en medio de una pausa humanitaria. Estoy seguro que la cordura va a primar. Este país no necesita más conflictos, además artificiales en mucho del fondo. Estoy seguro que tanto las autoridades, que lo han reiterado una y otra vez, están abiertas al diálogo. Estoy seguro también que ya sean dirigentes sensatos o sean bases de los profesionales en salud, van a dar ambos, van a extender la mano para poder llegar al fin mayor, que finalmente pues es el bienestar y la salud del pueblo boliviano. Ojalá sea así. Doctor Erland Tejerina, director de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, sus comentarios y su valoración acerca de este conflicto. Gracias por aceptar la invitación de Hora 23 y será hasta una nueva oportunidad. A ti gracias, Juan Pablo, y gracias a la audiencia.